Buen día, mi nombre es Fátima Guadalupe Guerra Valladares y este día les voy a explicar un poco acerca del tema de agentes curantes. Los agentes curantes son aditivos alimentarios que entran del grupo de los conservantes y elaboran lo que es el proceso de curado en los productos cárnicos cocidos y crudos. El proceso que genera un color rosado característico en los embutidos y pues un efecto como lo es conservante. Como se puede observar aquí en la imagen están los diferentes tipos de agentes curantes y ya lo que es cuando se aplican en los productos cárnicos crudos y cocidos. ¿Qué son los productos cárnicos curados? Bueno, principalmente el curado es cualquiera de los procesos de conservación de los alimentos, especialmente de carne y pescado, mediante la adición de una combinación de sal de cura, nitratos o nitritos. En estos productos se usan las partes del músculo, pueden subdividirse en carnes curadas, crudas y carnes curadas cocidas. Es decir, pueden ser productos cárnicos crudos como lo es el chorizo, torta para hamburguesa, o pueden ser carnes curadas cocidas como lo que es salchicha, jamón, butifarra, entre otras. El proceso curado es similar para ambos tipos. La carne se trata aplicando pequeñas cantidades de sal, bien por vía seca, bien inyectada a la carne y o sumergida en una solución salina. Las carnes curadas crudas son productos sometidos a curación, secado, fermentación y maduración sin tratamiento térmico posterior. Las carnes curadas cocidas se someten siempre a tratamiento térmico después de un breve proceso de curación, a fin de obtener la carne o productos cárnicos cocidos deseados. Es decir, si nosotros elaboramos lo que es por el proceso de la salación, como podemos observar aquí en la imagen, está que es carne, lo que es cruda. Entonces así es como va a quedar, y ya es lo que está cuando se aplica lo que son productos cárnicos cocidos, que quedan ya lo que es una textura, es decir, que estos llevan un proceso de cocción, lo que pasa a los 65 grados Celsius de temperatura, y es así como queda. Entonces eso es lo que son los productos cárnicos curados, es decir, que es la diferencia cuando tenemos un producto así que acaba de ser la carne del sacrificio, podemos observar la carne y ya es de un color. Y cuando pasa por un proceso de curado, la carne cambia de color y se vuelve un poco más roja y cambia lo que son sus características. Las funciones de los agentes curantes. Realizan un proceso de curado en los productos cárnicos. Es lo principal, es decir, el cambio de color en las carnes es el proceso de curado que estos realizan. Realizan un proceso que genera un color rosado característico de los embutidos y un efecto conservante. Es lo que les digo. O sea, la carne, al momento del sacrificio, podemos observar que la carne es de un color, pero al pasar por el proceso de curado, esta carne cambia a un color rosado, que va a ser característica de los embutidos. Y esto se debe al efecto conservante que ello tiene. Otra función es que oxidan la mioglobina formando óxido nítrico. La mioglobina es la proteína encargada de la pigmentación de la carne o de los músculos de la carne. Esta la oxidan y forman lo que es óxido nítrico, que esto ayudará a lo que es el proceso de curado de las carnes. Tiene efecto importante sobre sabor y olor. Sin su presencia, un sabor a sobrecocido puede desarrollarse en algunos productos. Es decir, al pasar por el proceso de curado, el sabor va a cambiar y el olor también cambiaría por pasar, es decir, por ese tiempo que se ha estado conservando, va a cambiar dicha consistencia. Conseguir el color rojo o rosado en los productos cárnicos curados. Cambia del color que la carne tiene, y cuando ya está curada, que está conservada, conserva ese color rojo o rosado en los productos ya que son pues curados. Ahí es donde se va a notar cuando un producto ha estado en un proceso de curación y cuando no lo ha estado. Conseguir el aroma típico de curado, es decir, al momento de estar inspeccionando el producto que se ha dejado, el tipo de carne que se ha dejado en un proceso de curado, al
al momento de oler ese producto, es decir, qué aroma tiene, entonces ahí es donde se va a detectar que es un producto que ha pasado por un proceso de curado y que tiene esa característica de un olor a un típico de curado. Genera sustancias inhibidoras de los microorganismos, especialmente la Clostridium botulinum. Es decir, como es un conservante también, nos ayudará a que no haya crecimiento de microorganismos y alargar la vida útil de los productos. Y especialmente nos ayudará a lo que es la Clostridium botulinum. La Clostridium botulinum es una bacteria anaerobia que la podemos encontrar en los productos enlatados como lo es atún, pollo enlatado, carne enlatada, cuando se hace lo que es un mal empaque. Pero al usar lo que es los agentes curantes, estos nos ayudarán a que no haya crecimiento de bacteria o microorganismo y a combatir especialmente lo que es la Clostridium botulinum. Otras funciones de los agentes curantes es que impiden el desarrollo de microorganismos patógenos y toxígenos, así como enterotoxinas y otras toxinas bacterianas. Es decir, que nos ayudarán a impedir otros tipos de microorganismos patógenos como lo puede ser Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus o Listeria monocytogenes, que se dan en las carnes, y en el pollo también nos ayudará a evitar el crecimiento de lo que es la Salmonella, la Campylobacter, la Escherichia coli, entre otras. Entonces, al pasar por el proceso de curado, sabemos que eso puede ser por un curado, lo que podemos utilizar sal de cura, nitrito o nitrato, cumpliendo siempre con las normativas. Y esto nos ayudará a que no se dé lo que es un desarrollo de microorganismos, porque también es un proceso de conservación de las carnes. En general, el color rosáceo al actuar sobre la mioglobina, es decir, actúa sobre la mioglobina porque esta la oxida. Entonces nos ayudará a que ese color rosáceo en los productos resalte más. Se realiza el proceso de conservación de alimentos, especialmente en carne y pescados, mediante la adición de una combinación de sal, nitratos o nitritos. Es decir, nosotros podemos realizar ese proceso de curado en lo que son carnes crudas o cocidas y también en lo que son los pescados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando lo que es sal de cura, nitratos o nitritos, siempre cumpliendo también con las que establece las normativas. Un color rojo estable en la carne por el proceso de curado, es decir, las carnes van a tener ese color rojo característico que es donde nos podrá ayudar a determinar que esa carne ha estado en un proceso de curado. Estructura más dura que proporciona un buen corte. La estructura de los productos ya no será dócil, sino que esa estructura será más dura, pero al momento del corte de los embutidos, esto nos ayudará a que no se desborone, sino que el corte quede en buen estado, es decir, que no se vaya a desboronar y que el corte se determine que es un buen proceso que se ha realizado y es un buen corte. El proceso de curado activa las proteínas musculares localizadas en las fibrillas como la actina y la miosina. Ayudará a la activación de estas proteínas de la carne para realizar mejor lo que es el proceso de curado. Ventajas y desventajas. De las ventajas y desventajas que tenemos de los agentes curantes, una ventaja es que inhiben el crecimiento de microorganismos, es decir, que no va a haber presencia de bacterias. La desventaja es que sí hay crecimiento de hongos y levadura, porque solo nos ayudarán a que no haya crecimiento de lo que son bacterias, Salmonella, Staphylococcus, Escherichia coli, entre otras, pero sí habrá un crecimiento de hongos y levadura. Una ventaja es que el olor y sabor característico a la carne curada y un color rosado característico a los embutidos es lo que nos ayudará. Y la desventaja es que pierde el sabor a lo que es la carne fresca. Ya no va a ser esa carne que en el momento que pasa por su procesamiento de las buenas prácticas de manufactura, entre otras, esa carne ya no va a tener ese olor ni ese sabor, sino que ya cambiaría. Una estructura más dura que proporciona un buen corte. Una ventaja, y las ventajas es que pierde la estructura suave de la carne, ya no va a ser esa carne suave para poderla cortar, sino que va a ser un poco más dura. Y utilizado como conservante para los diferentes tipos de carne, es una ventaja y nos presenta límites establecidos por las normativas. ¿Por qué es una ventaja? Porque, ya nos están dando los límites establecidos por las normativas porque no vamos a utilizar
mucha cantidad de lo que son los agentes curantes, porque sabemos que son las desventajas que causan daños a la salud de los consumidores si utilizamos mucho. Entonces debemos de cumplir con lo establecido por las normativas. Una ventaja es que generan el color rosáceo al actuar sobre la mioglobina, es el color que va a caracterizar que ese producto es curado, y una desventaja es que van a oxidar la mioglobina, es decir, van a oxidar la proteína de la carne para poder formar lo que es el color rosáceo. Una ventaja es que es un método sencillo y económico, es decir, no se lleva mucho gasto, pero una desventaja es que cambia sus características porque ya no las va a conservar desde el inicio. Hay un tipo de curado que es un curado en seco o salazón, donde vamos a utilizar lo que es sal, nitritos o nitrato. Las ventajas es que desarrolla un aroma muy característico por el curado lento, que es en seco o salazón. Y las ventajas es que es largo tiempo, encogimiento, pérdida de peso, riesgo de acidificación, riesgo de enranciamiento de la grasa. Es decir, estas son las desventajas que se van a presentar. El curado por inyección. Las ventajas es que distribución eficaz, una distribución uniforme, es decir, que ayudará a una distribución más fácilmente. Las ventajas es que se debe completar con curado en seco o húmedo, cualquiera de los dos se puede utilizar. Se disminuye la acidificación, se reduce el tiempo, se obtiene un producto de excelente calidad y la desventaja es que es un poco más costoso. Esto es un curado en seco salazón y un curado por inyección que entran dentro de los agentes curantes. Luego tenemos la clasificación de los principales agentes curantes. Bueno, los agentes curantes son clasificados en nitrito de sodio, nitrito de potasio, nitrato de sodio y nitrato de potasio. El método de curado debemos de cumplir las cantidades establecidas en ppm. Vamos a utilizar según las cantidades que establece USDA. Es quien nos presenta las diferentes cantidades límites que debemos de cumplir en lo que es la utilización de los agentes curantes. Lo que es nitrato de sodio, nitrito de potasio, nitrato de sodio y nitrato de potasio, todos los agentes curantes siempre los vamos a calcular en base al peso del bloque de la carne. ¿Qué quiere decir? Que debemos conocer qué cantidad de carne nosotros estamos utilizando para poder aplicar lo que es un agente curante, porque siempre lo vamos a aplicar en lo que es en base al peso del bloque de la carne. Bueno, tenemos un curado por inmersión, un masajeado inyectado, los productos triturados y un curado en seco. El nitrito de sodio en curado por inmersión tiene un límite de 200 ppm, masajeado inyectado 200 ppm, triturado 156 ppm y curado en seco 156 ppm. El nitrito de potasio, un curado por inmersión de 200 ppm, masajeado inyectado 200 ppm, triturado 156 ppm y un curado en seco de 156 ppm. El nitrato de sodio tiene un curado por inmersión de 700 ppm, un masajeado inyectado de también 700 ppm, un triturado de 1718 ppm y un curado en seco de 1718 también ppm. Y el nitrato de potasio, un curado por inmersión de 700 ppm, un masajeado inyectado de 700 ppm, triturado de 1718 ppm y un curado en seco de 1718 ppm también. Es decir, los agentes curantes es la clasificación de ellos en nitrato de sodio, nitrato de potasio, en nitrato de sodio y nitrato de potasio, es decir, son nitrito y nitrato. También en los agentes curantes podemos utilizar lo que es la sal de cura. La sal de cura es una combinación entre sal común con cierta cantidad de lo que es nitrito o nitrato. Entonces, para ello debemos de cumplir con las cantidades límites que nos presentan. Son los productos que pueden ser curados por inmersión, masajeados e inyectados. Son las diferentes clasificaciones de los agentes curantes. Esto lo vamos a utilizar en lo que es la elaboración de los productos cárnicos crudos o cocidos, cumpliendo con las normativas. Nos ayudarán al proceso de conservación de los alimentos y a inhibir lo que es el crecimiento de microorganismos. Para ello nos ayudará todo lo que es los nitritos, los nitratos y la sal de cura, pero siempre debemos de cumplir con las cantidades que establecen las normativas para no causar daños en la salud de los consumidores. Y es así como hemos concluido con el tema de lo que es agentes curantes. Muchas gracias.